A esta lección número 14 del curso Aprende Blazor. En este tema vamos a hablar de los componentes reutilizables, o lo que son Share Components. Para ello vamos a crear un nuevo componente reutilizable y tienen que ser localizados normalmente por convención dentro de una subcarpeta, dentro de la carpeta Pages, ¿no? Vamos a crear una subcarpeta y la vamos a llamar Share Components, que es componentes reutilizables. Components. Por convención se suele poner una barra baja delante de los componentes reutilizables en Blazor. Para agregarlos, pulsamos sobre el botón derecho, elegimos la opción Componentes de Razor y vamos a crear un nuevo componente reutilizable que sea mensaje, ¿no? Mensaje. Bueno, vamos a borrar el contenido por defecto y inicialmente para mostraros lo que es un componente reutilizable, compartido, pues lo que vamos a hacer es partir del componente home. El componente home en su interior contiene únicamente código HTML, ¿no? Entonces vamos a copiar este código HTML del componente home, que es un header y un paragraph, ¿no? Y vamos a incluirlo en nuestro componente reutilizable. Ahora, ¿cómo se utiliza o cómo se inserta este componente reutilizable en nuestros componentes existentes, ¿no? Pues vamos al componente home, borramos el código HTML que tenemos y vamos a escribir el signo mayor y menor igual y ahora ya podemos identificar, ponemos barra baja y vemos que por defecto ya nos aparece el nombre de nuestro componente reutilizable, ¿no? Entonces de esta forma, mediante este tag, ¿no?, que identifica la localización de este componente reutilizable, podemos mostrarlo. Entonces de hecho si corremos la aplicación, vemos como efectivamente se muestra tanto el header como el paragraph, los dos elementos de HTML, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una primera mejora? Pues evitar incluir toda la localización del componente en el tag, ¿no? Para eso tenemos que incluirla dentro del archivo import, ¿no? Entonces copiamos, cortamos esta dirección y la copiamos dentro de los import, ¿no? Hacemos un using general dentro de los using generales de la aplicación. Bueno, y veis como aquí tenéis, ahora ya nos aparece, si borramos el punto obviamente, aquí pues ya aparece como el componente con el nombre solo del componente dentro del tag. Entonces y seguiría funcionando perfectamente la aplicación, como veis, la compilamos, ejecutamos, ¿veis? Perfecto, se ve el header y el paragraph, ¿no? ¿Cuál sería otra mejora, ¿no? Otra mejora sustancial, pues sería incluir no solo nuestro componente código HTML, sino que también podemos incluir código de C#, ¿no? Entonces lo que podemos es copiar, por ejemplo, del componente counter, ¿no? Vamos a copiar el botón y lo vamos a incluir en nuestro componente compartido, ¿no? Aquí vamos a cambiar el nombre de la función, le podemos poner show message para mostrar un mensaje, ¿no? Y aquí podemos poner otra variable, ¿no? En este caso sería pues un string que sea message, ¿no? ¿Vale? Y entonces aquí podemos asignarle el valor del string, le asignamos un mensaje de texto que se mostrará cuando pulsemos el botón, ¿no? Entonces, otro mensaje podemos poner, ¿no? Otro mensaje. ¿De acuerdo? Y ahora este otro mensaje lo podemos visualizar mediante un elemento paragraph, ¿no? Entonces aquí tenemos un enlace unidireccional de datos con la variable mensajes de esta forma, ¿no? Con la arroba message, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces lo veis y también vamos a incluir aquí un espacio, ¿no? Vamos a incluir el espacio, perdonad, a ver, ¿dónde está? Vamos a incluir un espacio entre el botón y el parágrafo, ¿no? Vale, este es el espacio.
Y vamos a ejecutar la aplicación a ver cómo aparece. ¿Veis? Como veis, hemos incluido en nuestro componente reutilizable ya un heading, un parágrafo y un botón. Y cuando lo pulsamos, efectivamente se muestra el contenido de texto del mensaje de otro parágrafo, ¿no? Entonces, como veis, nuestro componente reutilizable no solo incluye código HTML, sino se reutiliza también código C#, ¿no? Entonces, este componente reutilizable podemos insertarlo en otros componentes, ¿no? Como veis, podemos incluirlo dentro del componente counter, por ejemplo, o podemos incluirlo dentro del componente weather, ¿no? Y como veis, en los tres casos, pues funciona perfectamente, ¿no? Se está reutilizando tanto el código HTML como el de C#, ¿no? ¿Veis? En el primer caso, en el segundo caso, efectivamente, y en el tercer caso. ¿De acuerdo? Pues nada, esto es todo en esta lección y os agradezco mucho vuestra asistencia.